Abran sus Biblias en el libro de Crónicas 34. Libro de Crónicas, Antiguo Testamento, capítulo 34. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a nuestros corazones en esta tarde. Segunda de Crónicas, capítulo 34. 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Bueno, nos tocará leer todo el capítulo para poder entender el contexto del mensaje, de lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares hartos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban las puertas habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de toda Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de lo que hacían la obra, que eran mayordomos de la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las almazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Agdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas que había escribas y gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, y dado por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová.
Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en medio de los encargados, y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Acán, hijo de Safán, y a Agdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asías, siervo del rey, diciendo: andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Urda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Aljas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella dijo: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán lo mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en este libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías toda la abominación de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Amado Padre, gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es vida, Señor amado. Es vida en nuestros corazones, en nuestras almas, Dios querido. Te pedimos que nos hable en esta tarde, Señor, a nuestros corazones. Que sea, mi Dios, tu Santo Espíritu el que hable a nuestras vidas, Señor.
Porque tú eres el único que convence de pecado, eres el único que redarguyes, eres el único que quebranta, Dios mío, nuestros corazones, nuestra alma. Te pido que seas tú, oh Dios, el que hable a nuestras vidas en esta tarde. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces de qué tenemos hambre hoy, qué necesitamos escuchar de ti hoy, Padre adorado. Danos el pan nuestro de cada día en este día, Dios querido. Aliméntanos con tu palabra, redargúyanos con tu Santo Espíritu y levántanos y restáuranos en el poder de tu nombre, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor amado, que salgamos de aquí edificados, Señor, con nueva fuerza, Dios querido, restaurados, Padre adorado. Convencido, Señor amado, de que eres tú el que hablas nuestros corazones y que no seamos, mi Señor, duros de corazón, que nuestro oído esté atento a tu palabra, que nuestro oído esté atento a lo que tú nos quieras hablar en esta mañana, Dios querido, y que no seamos reverdes a ti, Dios adorado, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este capítulo es de verdad muy tremendo y con una enseñanza muy grande para nuestras vidas. Recordemos, hermano, que cuando Dios llama a David, vamos a hacer un poquito de historia para entender un poco lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Dios llama a David, Dios escoge a David, David puso en su corazón construirle templo a Dios. Dios le dice a David: tú no lo vas a construir porque tú has derramado mucha sangre, me lo va a construir tu hijo Salomón. David, mi hermano, en todo su tiempo acumuló tantas riquezas, todo para la construcción del templo de Dios. David, mi hermano, una inmensa fortuna acumuló David para dedicárselo al templo de Dios. Ya David no sabía muy bien que él no iba a construir el templo a Dios, era su hijo. Antes de morir le dejó dicho a su hijo: yo voy a morir, pero tú eres el que vas a construir el templo que yo le he ofrecido a Dios desde que yo tengo noción de él. Yo he puesto mi corazón a hacerle templo a Dios. Entonces tú lo vas a hacer porque Dios me ha dicho a mí que yo no lo haga. Ahí tienes todo lo que hace falta, no te va a hacer falta nada. Rodéate de personas que te ayuden, busca carpinteros, busca personas especialistas en la obra, porque tú vas a construirle casa a Dios. Y dice la palabra, mi hermano, que Salomón hizo conforme a lo que su padre le había dicho. Salomón construye el templo. Mi hermano, no había ningún templo semejante al que había construido Salomón en aquellos tiempos. La magnificencia de ese templo, mi hermano, era tremenda, mi hermano. Que dice la Biblia, mi hermano, que Salomón, cuando le dedicó el templo a Dios, dice que él oró y le puso el templo en las manos de Dios, Señor, que cuando tu pueblo pecare, que cuando nuestros enemigos nos rodeen, que vengamos aquí y que tú oigas nuestras oraciones. Dios se glorificó tanto, hermano, y dice la Biblia que la presencia de Dios bajó sobre ese templo. Pero Dios también le advirtió a Israel, así como le dijo que construyeran el templo, también les advirtió: el día que ustedes me dejaren, el día que ustedes se apartaran de todo lo que yo les he dicho a ustedes, yo también los voy a dejar a ustedes. Y este templo, que es magnífico, que es una magnificencia grande, va a ser vergüenza para ustedes. Los voy a destruir, aquí no va a quedar nada. Y las naciones dirán: ¿por qué Jehová hizo eso contra Israel? Porque me dejaron a mí. Esa fue la advertencia que Dios le había dado a Israel. La Biblia habla, mi hermano, de que Israel fue tan rebelde a Dios, pecaron contra Dios. Muchas naciones, mi hermano, siempre que Israel pecaba, Dios levantaba naciones, otros reyes, para castigar a Israel. Estaban los filisteos, estaban los moabitas, iban siempre a invadir Israel, destruyeron el templo quedó, mi hermano, en ruinas. No hubo piedra sobre piedra. Dios había castigado a Israel, porque Dios le fue muy claro a Israel: el día que ustedes me dejaran, yo los voy a dejar a ustedes. Cuando Dios siempre habla en nuestras vidas, mi hermano, Dios es muy claro. Dios nunca anda con rodeo con nosotros. Dios nos dice: o es blanco, si es blanco es blanco, no es si es blanco es negro. Dios no anda, mi hermano, con huertas con nosotros. Y dice la palabra, mi hermano, que después de Salomón se levantaron otros reyes más. Y si leemos el libro de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, vamos a ver, mi hermano, que más fueron los reyes buenos que más fueron los reyes malos.
que los reyes buenos. Hubieron muchos reyes que fueron agradables ante los ojos de Dios y muchos que siguieron llevando a Israel de pecado en pecado. Hubo un rey llamado Joás que en vez de conducir a Israel al arrepentimiento, hizo pecar más a Israel. Empezó a construir más templos para los ídolos. Uno de los pecados más grandes de los cuales Dios castigaba a Israel era la idolatría. Porque Israel adoraba a Dios, pero también adoraban a otros dioses. Israel no se conformaba con Dios solamente. Israel adoraban a Jehová y adoraban a otros dioses. Y esto, mis hermanos, es imposible. Igualmente es para nosotros. No podemos, y la Biblia es muy clara, no podemos servir a dos señores. Ok, mi hermano. Entonces dice la palabra que los reyes, hermanos, siempre hacían lo malo ante los ojos de Dios. Eran pocos los reyes. Si leemos bien el libro de primera y segunda de Reyes, fueron pocos los reyes, son contables. Los reyes que dice la Biblia que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Y Dios levanta a este niño. Dice la Biblia que era de 8 años, un rey de 8 años, cuando comenzó a reinar. Y lo primero que hizo Josías fue querer restaurar el templo de Dios, querer levantar, reconstruirlo. Por supuesto, Dios había puesto eso en el corazón de él. Porque jamás de nuestro corazón va a salir, mi hermano, en obedecer a Dios. Eso lo produce Dios en nosotros y hemos hablado mucho sobre eso. Dios es el único que puede producir en nosotros un verdadero arrepentimiento. Dios es el único que puede producir en nosotros un espíritu de obediencia. Es Él a través de su Santo Espíritu. Porque de nuestra parte, mi hermano, jamás podrá eso surgir. Porque somos malos de verdad. Y dice la palabra, mi hermano, que Josías buscó gente capacitada, mandó a recoger dinero porque querían reconstruir el templo de Dios. Habían grietas, el templo de Dios había sido estaba en ruinas, y este hombre puso en su corazón limpiar el templo de Dios, poner todo en orden, y no solamente el templo, sino toda la nación de Israel. La Biblia dice, mi hermano, que este rey barrió con toda la idolatría que había en Israel. Barrió con los ídolos que había en Israel, las imágenes que los otros reyes habían levantado, los templos que habían ellos levantado en lugares altos para que Israel se corrompiera, para que Israel, en vez de buscar a Dios, buscaran a los ídolos. Este rey destruyó todo eso, mi hermano. Todo eso destruyó Josías, porque de verdad Josías se había propuesto en su corazón seguir los pasos de David, su padre. Y dice la palabra, mi hermano, que cuando el rey había escogido personas capacitadas, no todos eran capacitados para esa obra, encontraron el libro de la ley, que era el libro la ley que Dios le había dado a Moisés para que su pueblo se rigiese por ese libro, que sería para nosotros la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, dice la Biblia que cuando le leen el libro de la ley en presencia del rey, el rey rasga su vestido. Hermano, la palabra rasgar, cuando un rey o una persona en aquellos tiempos rompía su ropa, era motivo de vergüenza, enojo o tristeza profunda que sentía esa persona. Puede ser que o dolor por algo. Este rey, mi hermano, dice la Biblia que cuando escuchó las palabras de este libro, y este rey supo que Israel estaba bien lejos de la palabra de ese libro, ese rey sintió un dolor tan grande, rasgó su vestido. Dice la Biblia, mi hermano, que mandó a buscar a otra gente para que fueran a consultar a Dios qué iba a hacer de él y del remanente que todavía Dios había mantenido en Israel vivo. Y dice la palabra, mi hermano, que este rey consultó a Jehová y Dios le dice lo que ya habíamos hablado. Y yo quería, mi hermano, hablar y profundizar un poco sobre este mensaje. ¿Qué fue, mi hermano? Si leemos, mi hermano, ¿a dónde se consiguió el libro de la ley? En el templo. El libro de la ley estaba perdido en el mismo templo.
Qué tristeza cuando la palabra de Dios se pierde en nuestros mismos corazones. La Biblia habla, mi hermano, de que somos templo del Espíritu Santo. Bueno, ya Dios no habita en templos. Mira, mi hermano, Dios no habita en edificios ya Dios no habita, mi hermano, en construcciones. Dios habita en nuestros corazones. Jesús, Pablo decía que somos templo del Espíritu Santo. Y lo que yo quiero, mi hermano, hablarle en esta tarde, mi hermano, las consecuencias grandes, mi hermano, que acarrea el que nosotros nos desviemos de la palabra de Dios. Las consecuencias, mi hermano, que trae el apartarnos de la palabra de Dios. El ser rebelde a la palabra de Dios. El que yo diga, para mí no es suficiente lo que hay aquí. No me gusta lo que hay aquí. Yo quiero vivir mi vida como yo creo conveniente o como yo pienso que está bien. La Biblia dice, mi hermano, que no nos apoyemos en nuestra propia opinión. Cuando estamos en Cristo, mi hermano, cuando estamos en Dios y Dios de verdad ha impactado nuestra vida y de verdad, mi hermano, nuestra vida ha sido estremecida por el poder de Dios y llena del Espíritu Santo, mi hermano, el primer deseo que va a haber en nuestro corazón es vivir la palabra de Dios. Ese va a ser el primer deseo que Dios va a producir a través de su Santo Espíritu en nuestra vida. Vivir, mi hermano, lo que Dios nos manda en su palabra. Pero la consecuencia que hay, mi hermano, cuando nos desviamos, que es lo que yo quiero tocar y hacer más énfasis en esta tarde. Las consecuencias, mi hermano, que hay para nuestras vidas cuando nos apartamos de lo que Dios ya nos ha establecido. Israel pagó su consecuencia por apartarse de Dios y la pagó muy cara. Y aún la sigue pagando. Que Dios tenga un propósito con Israel y un plan con Israel es por el pacto que Dios hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso es lo que mantiene a Israel en vida. Porque si no fuese así, mi hermano, ya Dios hubiera acabado con Israel. Pero Dios le prometió a unos hombres, humildes hombres, defectuosos, con pecado, le fallaron a Dios y todo, pero Dios le prometió a estos hombres que Él iba a bendecir a Israel. Y por la promesa que Dios le ha hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, es que Dios tiene un plan para Israel. Pero, hermano, nuestra promesa en nosotros está en Cristo. Esa es la promesa que tenemos nosotros en Cristo. Cuando nosotros, mi hermano, somos rebeldes a lo que Dios ha establecido, nos vamos a meter en problemas. Cuando hoy en día, mi hermano, podemos ver, no sé, pero podemos ver, mi hermano, que aún en la misma iglesia se ha perdido la palabra de Dios. En el mismo templo, mi hermano, en la misma iglesia se ha perdido la palabra de Dios. Hubo un tiempo, mi hermano, en que Pablo le habla a los Gálatas y Pablo, mi hermano, por decirle a los Gálatas la verdad, el pueblo se enojó con Pablo. La iglesia de los Gálatas se había enojado con Pablo porque Pablo le predicaba la verdad al pueblo. Porque a veces, mi hermano, estamos tan acostumbrados a escuchar las cosas bonitas porque nos gusta escuchar las cosas bonitas. Nos sentimos, mi hermano, cómodos, escuchando las cosas bonitas. ¿Cómo nos gusta, mi hermano, cuando nos animan? Porque no estoy hablando de que sea malo. No estoy hablando, mi hermano, porque la Biblia nos manda que oremos los unos por los otros, que nos demos ánimo los unos a los otros, pero nos gusta esa parte. Pero no nos gusta, mi hermano, cuando nos hablan la verdad de la palabra. Choca con nosotros, mi hermano, cuando nos hablan lo que de verdad Dios quiere para nosotros, mi hermano, eso choca con nuestras vidas. Como que a mí no me gusta lo que Dios me dice, yo voy a vivir como yo pienso vivir. A mí no me importa lo que esté establecido allí, yo voy a vivir como yo creo y pienso y creo que es correcto vivir. Cuando estamos viviendo así, mi hermano, mira, nos vamos a meter en grandes problemas. Y ese es el problema actualmente que hoy hay en la iglesia del Señor. La palabra se ha perdido, mi hermano, el libro se ha perdido en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se han quitado los ojos de Dios. Por eso que hay tanto libertinaje.
Por eso, hermano, por eso que a veces la gente del mundo habla mal de la iglesia, porque se ha corrompido. Y cuando una iglesia se corrompe, mi hermano, es cuando se ha apartado de la palabra de Dios. Y Dios nos llama a nosotros a que volvamos, a que, mi hermano, busquemos el libro de la ley, busquemos la palabra de Dios, mi hermano. No sé en qué lugar se quedó escondida en tu corazón, quizá en los problemas, quizá en las circunstancias, mi hermano, que atravesaste cualquier paso mal dado en tu vida y escondiste la palabra de Dios allí. Y te has apartado tanto de la palabra de Dios, mi hermano, que tu vida ahorita no es la misma de antes. Ese fuego que había en ti cuando conociste al Señor antes ya no es ni la cuarta parte hoy en día. Esa pasión que tú sentías, mi hermano, por la palabra de Dios, por orar, por congregarte, por buscar más del Señor, ya no está en tu vida. Ese deseo de vivir para Dios. Porque a veces pensamos, mi hermano, que con el estar en la iglesia o congregarnos nos basta. A veces pensamos, mi hermano, con hacer buenas cosas nos basta. Hermano, nuestra vida no se va a basar y nuestra salvación no se va a basar en buenas obras, en las cosas buenas que hagamos. Nuestra salvación se va a basar, mi hermano, en cuán obedientes seamos nosotros a Dios y cuánto estamos viviendo esta palabra. Porque de nada me vale, mi hermano, de nada me vale a mí estar aquí un domingo, predicar muy bonito, mi hermano, lo que Dios me ponga en mi corazón y que mi vida sea una vida que no sea conforme a la palabra de Dios. Me estoy engañando yo mismo. Me estoy engañando yo mismo, mi hermano. Pero cuando Dios, mi hermano, cuando Dios nos revuelve a nosotros nuestro corazón, cuando Dios es el único que puede hacer eso, es el único que puede quebrantar nuestro corazón a través de su Santo Espíritu y nos va a hacer a nosotros volver a su palabra. Tenemos que volver de nuevo a la palabra de Dios, mi hermano. Es por eso, mi hermano, que muchas veces la iglesia está muerta. Y cuando hablo de iglesia no estoy poniendo nombre ni denominación. Estoy hablando de la iglesia en general. La palabra de Dios, mi hermano, se ha corrompido. Por eso que hay tantos payasos hoy en día en la iglesia. Por eso que hay tanta falsedad en la iglesia hoy en día. Hoy en día pareciera, mi hermano, que hay que gritar, que hay que brincar. Porque si vemos a un hombre brincando y gritando, ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Y eso es falso, mi hermano. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? La llenura del Espíritu Santo se va a ver en la obediencia que tú le tengas a Dios, en tu actitud, en tu andar diario, no en tu brincadera, no como tú hables. Se va a reflejar en tu vida la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, es vivir en obediencia a Dios todos los días de tu vida. Pablo, mi hermano, inspirado por el Espíritu Santo, ya Pablo sabía lo que iba a pasar. Pablo él decía a la iglesia, yo sé que después de mi partida vendrán muchos engañadores. Bueno, eso pasó en los tiempos de Pablo solamente, eso está pasando ahora más en nuestros tiempos. Cada vez, mi hermano, es difícil cuando escuchamos algún mensaje. A veces a mí me gusta edificarme y escuchar algún mensaje, mi hermano. Qué difícil, hermano, es buscar un mensaje ahorita donde se hable bíblicamente. Ahorita, mi hermano, ahorita es todo es humanista. Ahorita, mi hermano, sí, adelante, Dios tiene cosas grandes para ti. Lo más grande que Dios tiene para nosotros, mi hermano, y el deseo más grande que Dios tiene para nosotros es que vivamos en obediencia. Ese es el deseo más grande que Dios tiene para nosotros, mi hermano. No lo terrenal, no lo material, esas cosas vendrán, son añadiduras que Dios nos va a dar a nosotros, pero conforme a cómo vivamos nosotros para Dios. Y muchas veces nosotros, mi hermano, nos enfocamos más en las cosas de afuera. Ponemos nuestra mirada en las cosas que Dios no está allí en ese lugar. Y esas cosas nos alejan de Dios. Y nos alejan de Dios, mi hermano, porque hemos perdido y hemos quitado nuestros ojos de la palabra de Dios. Es lamentable, mi hermano, cuando vemos, mi hermano, la iglesia, mi hermano, engañada. Y cuando se predica la palabra y cuando se confronta con la palabra, mi hermano, la gente no le gusta. Se va.
La gente no le gusta escuchar, mi hermano, porque choca con ellos. ¿Por qué choca con ellos, mi hermano? Porque Jesús dijo, el que es de Dios, la palabra de Dios escuchará. En pocas palabras, la persona que es de Dios, la persona que está sellada por Dios, va a ser receptible a la palabra de Dios. Receptible a la palabra de Dios. Muchas veces lo hablo yo con mi hermano y me pregunto por qué tanta ignorancia en la iglesia hoy en día. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué nosotros no nos preocupamos por buscar la verdad de la palabra? Y cada vez que escuchemos a alguien hablar, analicemos primero si esa persona está hablando conforme a la palabra de Dios. Hoy en día es el error que hay en la iglesia. Escuchamos más y estamos más atentos a lo que dice el predicador, el pastor, y no estamos pendientes si está en la Biblia o no. Y lo que diga el pastor, amén, gloria a Dios, aleluya. Pareciera que lo que dice el pastor es más importante que lo que dice la Biblia. Hermano, examine todo, lo más mínimo que usted escuche en un púlpito, examínelo. Si está en la palabra de Dios, mi hermano, haga caso. Haga caso. Pero si es palabra de hombre, ¿no? Si es alguien que está hablando más de él que de Dios. Porque muchas veces escuchamos al hombre, a cualquier predicador, quien quiera que sea. No estoy poniendo título a nadie, pero a veces escuchamos más en los púlpitos, más del hombre que de Dios. Que yo hice esto, que hice el otro, que fundé esto, que esto. Mi hermano, qué terrible es escuchar esto. Y es porque hemos perdido, mi hermano, se ha perdido la palabra de Dios dentro del pueblo. Y esto fue lo que pasó en los tiempos de Josías. El libro de la ley se había perdido dentro del templo. Y cuando se leyó, dice la Biblia que el rey escuchó, porque mi hermano, mira, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, nos va a saber a nosotros diferenciar qué es de Dios, qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Cuando está el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nos va a hacer discernir entre lo bueno y lo malo. Pero mi hermano, cuando en nuestra vida hay más cosas carnales. Yo siempre he dicho, mi hermano, que a veces usamos mucho la palabra cristiano carnal. Y yo creo que es equivocada. Porque no puede haber un cristiano carnal. Pablo decía, mi hermano, era más sencillo y más explícito. Pablo llamaba a esas personas carnales. Nunca se le dio el nombre de cristianos carnales, porque es como confuso, un cristiano carnal. No, mi hermano, o eres cristiano o eres carnal, una de dos, pero no eres un cristiano carnal porque no puede existir un cristiano carnal. Y dice la Biblia, mi hermano, que hay veces, mi hermano, cuando escuchamos palabras fuertes como que no nos gustan, porque estamos acostumbrados a escuchar siempre lo bonito. Hubo un tiempo, mi hermano, en que en aquellos tiempos, Jesús llama a la multitud, ustedes son hijos del diablo porque hacen la voluntad de vuestro padre que es el diablo. Y dice, mi hermano, que la gente se molestó y se fue. Si alguien en estos tiempos dice eso, mi hermano, o no tiene el Espíritu Santo, o no tiene amor en su corazón. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, nuestros oídos están acostumbrados a la música bonita. Y la palabra de Dios, mi hermano, es fuerte. Este camino, mi hermano, es de valientes. Este camino, mi hermano, es de perseverar. Hace tiempo hablamos sobre Josué, sobre lo que Dios le estaba diciendo a Josué. No se aparte de ti este libro, medita en él de día y de noche. Y hablamos, mi hermano, de que cuando Dios le hablaba a Josué de que te esforzara y sea valiente, no era para que él conquistara la tierra, porque ya Dios le había entregado la tierra a Israel. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué era que se esforzara en cumplir la palabra de Dios, en vivir la palabra de Dios, en que no se apartara de ella ni a derecha ni a izquierda, en que meditara de ella de día y de noche. No era, mi hermano, Dios no era diciendo a Josué, esfuérzate para que vaya a meter al pueblo en Canaán. No, ya Dios le había entregado la tierra prometida a Israel. Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate para que vivas conforme a mi palabra. Analiza bien, hermano, el capítulo y lea bien el capítulo y va a entenderlo. Yo también lo entendí así. Yo por años lo escuchaba así y lo entendía así, pero cuando analizamos bien el capítulo, Dios le estaba dándole a saber a Josué que se esforzara para que viviera conforme a la palabra de Dios.
Porque ya Dios le había entregado la tierra prometida a Israel. Entonces, mi hermano, ya Dios nos ha dado a nosotros la salvación. Ya Dios nos la ha dado a nosotros. Ya Jesús la pagó muy caro en la cruz del Calvario. Está en nosotros, mi hermano, en esforzarnos en vivir la palabra de Dios. Entendamos esto, mi hermano, y pongámoslo en nuestro corazón. No puede haber un cristiano, mi hermano, lejos de la palabra de Dios. No podemos llamarnos cristianos si estamos lejos de la palabra de Dios. Y, mi hermano, cuando Dios nos habla, mi hermano, es porque Dios nos ama. Bueno, a veces entendemos que la palabra de Dios es dura. No, es dura porque Dios nos ama. Bueno, ¿acaso si usted es un hijo de usted, haciendo cosas malas por primera, por segunda, por tercera, mi hermano, usted va a ir por cuarta vez, otra vez, a hablarle con cariño? No, le va a dar su nargada. Yo, con mi hijo soy así. Si por primera Lucas no lo haga. Sí, ok, papá, Lucas no lo haga, por segunda, Lucas, ya, mi hermano, ya tenemos que actuar un poquito más duro. Porque si no va a tener el muchacho de madre de gallo nosotros. Como que no va a haber en nosotros el respeto. Y es por eso que a veces mal acostumbramos a nuestros hijos también. Así mismo es Dios con nosotros. Nos va a hablar por primera, por segunda, por tercera. No vamos a acatarla por la buena, la vamos a tener que aprender por las malas. Y qué malo, mi hermano, es aprender por las malas. Y cómo duele aprender por las malas. Yo he aprendido por las malas, mi hermano, por eso que se lo puedo decir con toda confianza. Yo he aprendido por las malas. No les recomiendo que lo aprendan por las malas. Pero a veces tenemos que hacerlo, a veces llegamos a ese límite. Y a veces pero es por amor. Cuando Dios nos habla es por amor. Cuando Dios nos habla es para restaurarnos. Cuando Dios nos habla es para animarnos, para levantarnos, mi hermano. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Busquemos, mi hermano, a dónde se ha perdido esa palabra de Dios en nuestras vidas, porque somos templo del Espíritu Santo. Busquemos, mi hermano, qué ha pasado con nosotros. ¿Qué ha pasado? ¿En qué me descuidé? ¿Dónde me dormí? ¿Que dejé que mi vida se apartara del Señor? ¿Dónde fue que quité los ojos de mi Señor? ¿Dónde comencé a dudar del Señor? ¿Dónde fue que le di tanta cabida a las cosas del mundo, que ahora me gustan más las cosas del mundo que las cosas de Dios? Analicemos esto, mi hermano. ¿Dónde nos hemos quedado dormidos y dónde se ha perdido el libro, la palabra de Dios en nuestras vidas? Cuando sepamos esto, cuando analicemos nuestra vida y veamos en dónde, pidamos a Dios misericordia. Bueno, Dios es amor. Lo hemos dicho muchas veces, pero a veces nos gusta solamente escuchar esa partecita, pero la otra parte es, también Dios es fuego consumidor. Siempre escuchamos, mi hermano, por eso que se lo dijo al principio, nos gusta siempre escuchar las partes bonitas, pero no las partes malas, mi hermano. Y para nosotros las partes malas son partes buenas en el Señor, porque Dios nos ama. Y cuando Dios nos ama es para restaurar nuestras vidas. No le demos más lugar al diablo en nuestras vidas, mi hermano. Y de verdad lo fuerte que estoy haciendo, pero no le demos más cabida al enemigo en nuestras vidas. Le vamos a abrir. Dice la Biblia, mi hermano, que el templo, habían grietas en el templo. ¿Cuántas grietas no habrán en nuestras vidas hoy en día y por las cuales se han infiltrado tantas cosas en nuestras vidas? Que nos hemos quedado tan dormidos, mi hermano, que hemos metido tantas cosas en nuestras vidas que nos está costando sacarlas ahora. Y esas cosas han ganado terreno en nuestros corazones que nos está costando, mi hermano, sacar eso de nuestras vidas. Pero cuando mi hermano, cuando Dios habla en nuestras vidas, es porque Dios nos ama, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida, nuestros pensamientos. No hay nada oculto que le podemos ocultar a Dios. Podemos engañar al hermano, yo puedo engañar a mi esposa, a mi hermana, yo puedo estar aquí aparentando que soy un super santo, pero delante de Dios, mi hermano, no vamos a engañar a Dios. No vamos a engañar a Dios. El cristiano, y lo he dicho muchas veces, el cristiano no se conoce en la iglesia, se conoce afuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo. Afuera, mi hermano, es que nos conocemos nosotros de verdad. ¿Quiénes somos nosotros? Aquí somos todos santos, mi hermano, ahorita. Pero afuera, mi hermano, cuando llegamos a la casa, mi hermano, el trato mío con mi esposo, el trato de mi esposa conmigo, con mis hijos, o con mis compañeros, mis amigos, mi testimonio. Busquemos, mi hermano, dónde se ha perdido la palabra de Dios en nuestras vidas. Volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. Dios quiere que volvamos a su palabra. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere, mi hermano, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Y ahí va a ver usted, mi hermano, qué tan grande es Dios para nosotros.
cuán grande es Dios para nosotros. Que podrá, mi hermano, venir a nuestra vida cualquier circunstancia del tamaño que sea, pero tenemos nuestra confianza en Dios, que no estamos solos, que Jehová está con nosotros, alrededor de nosotros como poderoso gigante, y de que Él nos guardará, de que Él nos proveerá, de que nos ayudará, de que es nuestro refugio, nuestro consuelo. No habrá, mi hermano, ninguna prueba en nuestra vida más grande que lo que Dios puede hacer por nosotros. Pero eso es cuando nosotros tenemos nuestros ojos y nuestro corazón en esta palabra. Cuando entendemos, mi hermano, lo que es bueno y lo que es malo. Dios tiene que trabajar mucho en nuestras vidas. Dios tiene que trabajar mucho en nuestras vidas, mi hermano. La Biblia dice, mi hermano, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a seguir perfeccionando cada día. Dios va, mi hermano, a trabajar en nuestros corazones. Dios va a perfeccionarnos. Pero no nos alejemos más de Dios. No nos apartemos más de Dios. No, mi hermano, no quitemos nuestros ojos de la palabra del Señor. Algún día vamos a darle cuenta a Dios de todas nuestras acciones. Mi hermano, Pablo decía que si invocamos por el Padre, aquel que es justo, caminemos todo el tiempo de nuestra peregrinación, en pocas palabras, todo el tiempo de nuestra vida en obediencia. Habla con temor y temblor. La palabra temor, mi hermano, es obediencia a Dios. En pocas palabras, lo que Pablo estaba diciendo, si estamos nosotros invocando a Dios como nuestro Padre, caminemos en obediencia todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Pablo le estaba hablando a la iglesia. Entonces, busquemos, mi hermano, en qué parte, mi hermano, hemos nosotros fallado al Señor. En qué parte, mi hermano, nos hemos desviado de su palabra. Que ahorita, mi hermano, nos hablan algo y nos queremos comer al hermano que nos habla, porque no es lo que tú digas, es lo que yo pienso. Mi hermano, en Cristo, cuando estamos en Cristo, mi hermano, ya no es usted, es Cristo en usted. Y esa es otra cosa en la cual nosotros, mi hermano, fallamos. En que pretendemos, mi hermano, seguir viviendo como nosotros, como estamos acostumbrados a vivir. Cuando es Cristo que tiene que estar en nuestras vidas. Y cuando pasa eso en nuestras vidas, hermano, es cuando le hemos dado más paso a nuestro yo, a lo que estamos acostumbrados nosotros vivir, hacer, que a la palabra de Dios y que a Dios en nuestras vidas. Entonces, analicemos nuestra vida todos los días, mi hermano. Yo sé, mi hermano, que muchas veces vamos a tropezar. Siempre se lo he dicho, no es que nuestra vida va a ser perfecta. Muchas veces vamos a tropezar muchas veces. Pero tenemos que levantarnos. Porque ahí es cuando el enemigo, mi hermano, ataca nuestra mente. Cuando pecamos, ya el enemigo empieza a trabajar, ya Dios no te ama, ya para qué vas a la iglesia, ya para qué vas a leer la Biblia, ya para qué vas a buscar a Dios si ya fracasaste. Aléjate más de Dios. No es cuando más tenemos que volver nosotros a Dios. Vamos a tropezar, muchas veces vamos a tropezar, porque recuerda que Dios va a estar trabajando en nuestras vidas y no somos perfectos. Hay cosas que Dios tiene que sacar de nuestras vidas que Dios a través de su Santo Espíritu nos la va a dar a saber a nosotros en qué estoy fallando, qué es lo que yo estoy hablando mal, qué es lo que yo estoy haciendo mal. Y bueno, el propio Espíritu Santo nos va a nosotros a dar a entender en qué yo le estoy fallando a Dios. El mismo Espíritu Santo, mi hermano. No nosotros, mi hermano, no nosotros. No, nuestra carne está tan acostumbrada, mi hermano, a vivir como estamos acostumbrados a vivir, que si no es porque Dios hace la obra en nosotros, si no es por su Santo Espíritu en nosotros, mi hermano, mire, mi hermano, somos tan terribles, mi hermano, cuando no tenemos a Dios. Y cuando nos apartamos de Dios, nos convertimos más terrible aún. Y qué triste, mi hermano, es cuando Dios nos ha permitido a nosotros conocer la verdad y conociéndola, mi hermano, nos apartamos. La Biblia habla, mi hermano, que el que ha conocido la verdad y se aparta va a tener una doble condenación. ¿Por qué? Porque conoció la verdad. Aquel que está lejos, aquel que ha ignorado, mi hermano, la palabra del Señor, ya, Él va a darle cuenta a Dios. Pero nosotros que gracias a Dios hemos conocido la verdad y la ignoramos. La salvación tan grande que ha hecho Cristo en nuestras vidas. Ignoramos esto, mi hermano, tengamos cuidado. No vamos a jugar con Dios nunca. No pretendamos, mi hermano, que nos la sabemos toda más una.
Tengamos en cuenta, mi hermano, que Dios nos ama, que cuando Dios nos habla es para restaurarnos, para advertirnos las cosas. Busquemos más de Dios, busquemos, mi hermano, nuestra comunión con Dios. Busquemos en qué estamos fallando, en qué estoy yo haciendo que está contristando el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Que ya, mi hermano, he llegado a tanto en mi vida, le he dado tanta cabida, mi hermano, al mundo en mi vida, que ya cuando le fallo a Dios, ya a mí, ya no hay en mi corazón un contristamiento, un dolor por el pecado. Qué terrible cuando llegamos a ese extremo. Cuando estamos pecando y ya no sentimos remordimiento en nuestras vidas, o no sentimos dolor en nuestras vidas. Señor, te fallé, Señor, perdóname, Señor, mentí, dije esta palabra que no tenía que decirla, Señor, pensé lo que tenía que pensar, miré y codicié lo que no tenía que mirar, mi hermano. Cuando estamos haciendo eso y no tenemos dolor en nuestro corazón, tengamos preocupación en nuestras vidas, porque nos estamos apartando mucho de Dios. Volvamos al Señor, volvamos a su palabra, volvamos, mi hermano, a nuestro primer amor. Busquemos cada día más de Dios, mi hermano, y pidámosle a Dios cada día que nos ayude. Ese camino, mi hermano, lo he dicho muchas veces, no es fácil, esto es de valiente, mi hermano, esto es de valiente. Jesús los dijo, que solamente los valientes. Pidámosle al Señor, Señor, permítenos ser unos de esos valientes que arrebaten el reino de los cielos. Pidamos, mi hermano, al Señor que nos ayude, mi hermano. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar, mi hermano. Dios va a perfeccionar su obra en nosotros. Pero volvamos, mi hermano, a la palabra, volvamos a la palabra. Orémosle al Señor, amado Padre, gracias. Gracias porque he predicado conforme tú has puesto en mi corazón, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas, Señor amado. Porque cuando tú nos hables, porque nos amas, Señor. No es para castigarnos, no es para que tengamos miedo, Padre. Es para que abramos nuestros ojos, Señor. Es para que abramos nuestros ojos, Padre. Permítenos, Señor, mi Señor, abrir nuestros ojos, nuestro corazón, Dios querido, a tu palabra. Que tengamos nuestros ojos en tu palabra. Que vivamos tu palabra, Señor amado. Que no seamos cristianos de boca, sino de hechos, Señor. Guarda nuestras vidas. Perfecciona tu obra en nosotros, amado Padre. Ayúdanos cada día a tener nuestros ojos puestos en Jesús. Saca de nosotros, Señor, lo terrenal, lo que hemos nosotros dejado entrar a nuestras vidas y que ahora nos está costando. Saca de nuestras vidas, Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu Santo Espíritu, Padre. Señor, llénanos, Señor amado, barre de nuestra vida, Señor amado, todo tropiezo, toda suciedad que haya en nuestras vidas, Dios mío. Limpia nuestras vidas porque somos templo de tu Santo Espíritu, Padre. Y sabemos, Señor, que tú eres un Dios santo, santo, santo. Señor, quebranta nuestros corazones, Padre. Llévanos, Señor amado, a un genuino arrepentimiento diariamente, Dios adorado. Abre nuestros ojos para saber en qué estamos fallando. Nuestro corazón, Señor amado, para entender en qué te estamos fallando, qué estoy haciendo mal, que a ti no te agrada, qué estoy haciendo, Señor amado, que está lejos de tu palabra, Dios querido. Haz tu palabra viva en nuestras vidas, porque tu palabra es vida y es viva, Señor amado. Y si tu palabra que es una espada de doble filo, Dios querido, que atraviesa nuestro corazón con tu palabra, Señor amado, y ensanche nuestro corazón para tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por permitirnos estar aquí en esta tarde. Gracias por mis hermanos. Gracias por hablarnos a nuestras vidas. Gracias, Dios querido. Te pido que nos sigas ayudando, a crecer en ti, Dios querido. Porque de nada nos vale ser una iglesia grande en cantidad y vacía de tu Santo Espíritu, Padre. Queremos que nos ayudes a estar llenos de tu Santo Espíritu, Dios querido. Que seas tú el que reine en nuestras vidas. Que seas tú el que haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas, Padre. Permítenos, Dios adorado, que en nuestra vida haya un verdadero y genuino arrepentimiento, un verdadero nacimiento en nuestras vidas, Dios querido. Que el viejo hombre siga muriendo y que el nuevo hombre en Cristo Jesús siga creciendo. Esa nueva criatura en Cristo Jesús siga creciendo en nuestras vidas, Padre adorado. Ayúdanos a nacer de nuevo en ti, mi Dios querido, y apartarnos de todo lo que no es tuyo, Dios adorado.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Necesitamos de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos socorras, Padre adorado. Señor, ayúdanos, Dios adorado, a vivir conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre.